llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Una vez más, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Padre, alabamos tu nombre por Jesucristo. Él es incomparable. Y no solamente Él es incomparable por su persona, sino incomparable por la obra que ha hecho en nuestros corazones. Su obra, todo lo que Él hace es incomparable. Y una de las maneras en que nosotros podemos ver eso es en cómo Él nos imparte gracia para que nosotros podamos controlar un miembro tan difícil como la lengua. Ayúdanos a terminar esta serie con gracia, con sabiduría de lo alto y sobre todo con tu palabra aplicada en cada uno de los corazones aquí presentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hace unos años atrás, sucedió un evento en Alaska. Resulta que una persona amante de los osos que firmaba documentales y que promovía que se cuidaran los osos, él junto con una amiga que iban todos los años en verano a Alaska, y ellos se pasaban todo ese tiempo allá, armaban una tienda y se quedaban allí a vivir con los osos. A ellos siempre se les advertía del riesgo y los peligros que tenían al lidiar con esos osos. Pero él, siendo entrevistado en alguno de los programas, llegó a decir que él no creía que los osos eran peligrosos para los hombres. Y él quería, a través de esos reportes y a través de esa aventura, mostrar la naturaleza bondadosa que tenían los osos. Ese día de ese año, en octubre, él de 46 años y la persona que lo acompañaba, que tenía 37, fueron asesinados y matados por unos osos y parcialmente comidos. Él vivía de cerca con esos osos. Él llegó incluso a firmar de cerca a esos osos, pero él ignoró las advertencias que se le habían dado. En aquel día las noticias fueron terribles, mientras que la otra persona firmaba, porque el video quedó registrado, él decía, me está matando, me está matando. Y la otra persona le decía, bueno, hazte el muerto. Pero ni siquiera eso funcionó. De repente la grabación se para y lo último que se encontró, lo próximo que se encontró fueron a ellos dos muertos y enterrados como lo hacen los osos para luego seguir comiéndose. ¿Cuál es el propósito por el cual yo traigo esta historia delante de ustedes? Es por el hecho de que ignorar o jugar con el poder de una bestia salvaje es un riesgo innecesario que puede llegar a ser trágico. Puede llegar a ser muy trágico. Y Santiago, en esta sección de la carta, nos habla de la lengua como un animal salvaje, como una bestia salvaje. Dejarla actuar libremente es un peligro sumamente grande. Es por eso que él ha estado hablando de la necesidad de domar, de ejercer control sobre la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, como él describe aquí. Y aquí entonces nosotros en esta mañana consideraremos los versículos del 7 al 12 de esta sección de la carta, donde Santiago nos explica más ampliamente la naturaleza de la lengua. Veíamos el domingo pasado cómo la forma en que nosotros utilizamos nuestros labios determina la dirección que nosotros les estamos dando a nuestras vidas. Veíamos también igualmente la peligrosidad de la lengua. Por eso Santiago la compara como un fuego
Un fuego pequeño que puede traer grandes resultados. Y continuando con esa descripción, en el versículo 7 y 8, Santiago presenta la naturaleza indómita de la lengua, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es presentada aquí como una bestia, como un animal salvaje. Es interesante notar de que el hombre ha podido lograr grandes cosas con los animales. Es impresionante lo que el hombre ha logrado y ha podido hacer con los animales. El hombre ha podido manejar ballenas asesinas en parques acuáticos. Los hombres han llegado a manejar animales tan grandes y tan fuertes como el elefante, animales tan pesados como ese. Los hombres incluso han podido domar leones que salten, que rujan, entre otras cosas. Que las águilas y los halcones se han entrenado para cazar y traer sus víctimas a sus pies. Hay hombres incluso que han llegado a dominar serpientes, reconocidos en la India, donde incluso se hacen competencias a ver quién le besa la cabeza a la cobra. Yo no lo hago ni loco lo hago, pero es sorprendente. Pero esto no es más que un reflejo de lo que Génesis explica acerca del dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. Dice en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio ese mandato al hombre de gobernar, de administrar la creación, y dentro de ese mandato él iba a tener que tener dominio sobre los animales. Entra el pecado, pero eso no quita el dominio que el hombre tiene o que Dios le dio sobre los animales. Dice en Génesis capítulo 9, después del diluvio, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo, dice el texto. Dios está diciendo en otras palabras, yo se los di todo a ustedes, administren, dominen, sojuzguen. Ese dominio de los hombres sobre las bestias y los animales es un resultado de esa orden divina, de ese mandato que Dios le dio al hombre desde la creación. Pero para mostrar este punto, Santiago lo que está enseñando en su carta es que el hombre puede hacer dos cosas: dominar y controlar. El hombre puede dominar y controlar. Podemos tener la idea de que el hombre ha podido domar animales. Ahora bien, con todo ese dominio que tienen los hombres sobre los animales, Santiago dice que hay una bestia que el hombre no ha podido domar. Hay una bestia que el hombre no ha podido domar. El hombre ha logrado grandes cosas. El hombre incluso puede aprender a desligarse de los vicios como el alcohol, las drogas, los juegos de azar. El hombre de alguna manera puede refrenarse a semejantes actividades. Pero dice Santiago aquí, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar esta bestia salvaje, ese animal feroz. Ningún hombre, nadie puede.
Y Santiago lo que nos quiere hacer ver es ese carácter indómito, indomable que tiene la lengua. Santiago quiere hacernos ver que día tras día, hermanos, nosotros mismos tenemos un instrumento salvaje y peligroso que nos acompaña a donde quiera que nosotros vamos. Todos los días tenemos este animal, tenemos esta bestia con nosotros. Para los habitantes de este planeta, las palabras de Santiago como que caen muchas veces en oídos sordos. Para la mayoría de las personas esto quizás no es un problema, pero lo que Santiago nos está diciendo a nosotros debe ser tomado muy en serio por los hijos de Dios. Él quiere hacernos ver y que nosotros entendamos las diferentes dimensiones peligrosas que tiene el tener un uso descuidado de la lengua. Pero el incrédulo dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre tiene un grave problema en el manejo de su hablar, una bestia que está fuera de control. Y el problema también, aparte de ese problema que tiene el hombre, es su incapacidad para controlar dicho animal. Él no tiene capacidad para eso. Podemos controlar elefantes, podemos controlar leones, podemos controlar tigres, y los aguiluchos aquí dirían que sí, que es verdad que se puede controlar leones y tigres. Podemos controlar ballenas asesinas, pero no podemos controlar esta bestia salvaje que tenemos en nuestros labios. Mi hermano, qué difícil es. Piensa en tu corazón si realmente esto no es difícil. Y yo te hago la pregunta, ¿tú estás consciente de esto? ¿Tú estás consciente realmente de que todos los días contigo te acompaña una bestia? Una bestia que en cualquier momento puede ser desatada, aun cuando menos tú lo esperas. Puede ser desatada. Aquel hombre que domaba estos osos, que vivía cerca de estos osos, vivió por años firmando esos osos, pero en un instante las cosas cambiaron. Asimismo, en un mismo instante la lengua puede causar estragos que no nos imaginamos. En un instante esa bestia se suelta y puede ocasionar grandes daños. Esto el hombre no lo puede hacer por sí solo. Solo Dios, mis hermanos, nos puede ayudar a domar esta bestia. He aquí algo en lo que nosotros necesitamos ayuda. Y hermanos, no una ayuda humana, sino una ayuda divina. Una ayuda divina. Es por eso que el Señor decía en Mateo capítulo 12 que por cada palabra ociosa nosotros daremos cuenta en el día del juicio. Porque hermanos, lo que nosotros estamos tratando aquí es un asunto muy serio. La eternidad está en juego. Cada palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios le da importancia a nuestras palabras. El hombre ve como un deporte y un entretenimiento decir malas palabras y echar maldiciones. Pero Dios ve ese asunto como algo bien en serio. Bien en serio. Y cuando nos topamos con personas que dicen, no, pero que yo no tengo nada de qué arrepentirme, uno nota inmediatamente que esa persona no tiene un entendimiento claro de lo que es el Evangelio y lo que enseña la palabra de Dios. Porque lo que Dios está diciendo aquí es un asunto muy serio. No se necesita matar a alguien, robar o ser un fornicario. Con lo que nosotros decimos y dejamos de decir, ya es suficiente para que Dios nos condene. Es suficiente ya. Hermanos, tenemos que reconocer, viendo un tema como este, que nosotros necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. No necesitamos un psicólogo para que nos dé consejos, para que nosotros sepamos cómo manejarnos en nuestro hablar. Necesitamos un Salvador. Un Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, incluyendo los pecados de la lengua. Y no solamente necesitamos que Él nos perdone de nuestros pecados, sino que Él nos imparta de su gracia para nosotros ejercer control sobre la lengua. Y hermanos, quiero llamar la atención porque quizás, viendo el pasaje así, uno quizás pasa de vista lo que Santiago está diciendo.
Pero Santiago está dirigiendo esto a cristianos. Santiago no le está dirigiendo esto a incrédulos, es a cristianos, porque los cristianos podemos violentar la voluntad de Dios seriamente con nuestro hablar. Que eso era lo que estaba pasando con estos hermanos. Hermanos, los cristianos necesitamos oír esto y reflexionar en cómo nosotros estamos usando nuestra lengua. ¿Cuál es el peligro entonces de no domar esta bestia? ¿Cuál es el peligro de dejarla suelta? Porque nosotros consideramos en que una persona que tiene un perro feroz y lo deje suelto, nosotros consideramos eso como una gran irresponsabilidad. Ah, pero mira, fulano no cuida a su perro, él sabiendo que es bravo. Ahora bien, Santiago dice que nosotros tenemos un animal salvaje en nuestra boca, que muchas veces anda suelto por ahí, y eso no lo consideramos como una irresponsabilidad. Dejar esa bestia descuidada y haciendo lo que quiera, precisamente por los estragos que produce. Ya estudiamos la semana pasada que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Lo que puede producir este instrumento es sumamente terrible, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Ahora bien, Santiago en el versículo 8 describe aún más la naturaleza peligrosa que tiene la lengua. Miren cómo dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Y cómo la describe ahora? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un mal que no puede ser refrenado. Esa palabra allí, refrenado, comunica la idea de una bestia salvaje que no puede decirla. La bestia, la lengua es una bestia que puede desatarse en cualquier momento. Se soltó el perro, dice la gente, de una vez la gente escandalizándose. Cuando se suelta la lengua, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La lengua es como un perro temperamental. En un momento puede estar bien, pero en un momento dado puede hacerle daño incluso a su mismo dueño. Leamos bien el versículo 8. Miren cómo es que dice. Es un mal, no un bien. Un mal que no puede ser refrenado. Una bestia dañina y tranquila, loca por salir de esa jaula. Por eso es que la Biblia habla tanto en el libro de Proverbios de guardar silencio, de que hay sabiduría si nosotros guardamos silencio. Hay sabiduría, hermanos. Por eso el versículo 8 también dice, llena de veneno. Y no leamos entre líneas. Llena de veneno mortal. ¿Qué descripción, hermanos? Llena de veneno mortal. Como que Santiago no ha dicho lo suficiente para nosotros, para hacernos ver a nosotros que la lengua es peligrosa. No, él la describe aquí, llena de veneno mortal. Este es un animal que está cargado, lleno de veneno. Cargado de veneno. Hay personas que viven con ese temor de ser envenenados por alguien o por algo. Mi papá es una de esas personas. De hecho, cada vez que mi papá sale para un sitio, un lugar, él se lleva un destapador que tiene en la casa que lo coloca en la nevera. A él nadie le destapa un refresco por allá afuera. No, él dice, tráigamelo así que yo lo destapo yo. Nadie. Usted se lo puede traer. Mire, si él lo chequeó y vio, no lo quiero. Y si el problema es pagárselo, se lo deja a usted. Pero él es una persona que se cuida con eso. Hay animales que son venenosos y que nos atacan. Y ese veneno interna rápidamente en nuestro organismo. Y así se describe la lengua, como un veneno mortal. Hay personas por ahí que a diario están envenenando a otras con su hablar. Imagínense lo terrible que es ese veneno. El veneno produce una de las muertes más dolorosas y a veces también una de las muertes más lentas. La lengua es descrita entonces como una bestia llena de veneno mortal.
O sea, los daños que causa la lengua son irreversibles. Eso es lo que Santiago está planteando. Con el veneno no se juega, ¿verdad que no, hermanos? Bueno, pues la lengua está llena de veneno mortal. No se juega con la lengua. Por eso es que siempre en las botellas se ponen esas advertencias, las botellas que contienen veneno, se ponen esas advertencias con esa carabelita y esos dos huesitos, indicando de que hay peligro. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros continuamente estamos rodeados de veneno, porque tenemos un animal venenoso con nosotros, llena de veneno mortal, veneno por donde quiera, tenemos que cuidarnos. Y mientras más inmaduros seamos, más peligrosa es la situación. Me llama mucho la atención de que es interesante notar que las serpientes, cuando son más maduras, controlan la cantidad de veneno que utilizan en sus víctimas, y por eso hay una más alta probabilidad de sobrevivir si nos muerde una serpiente madura a que nos muerda una serpiente bebé, porque la serpiente bebé tira todo el veneno. La inmadurez con el uso de nuestra lengua es peligrosa. Nosotros soltamos todo ese veneno. ¿Qué es lo que hay que decirle a fulano? Tú verás, nada más espera que yo lo vea. Y tú verás. Inmediatamente soltamos esa bestia. Hay venenos que son peligrosos por el hecho de que no se sienten, no tienen ni color, no tienen olor, se mezclan incluso con un poco de bebida y nadie se da cuenta. Por eso es que yo entiendo a mi papá ahora lo entiendo más. Nosotros muchas veces nos reímos de él en la casa. Hay personas que usan el veneno de esa manera. Uno ni se da cuenta de lo que la persona está, uno se da cuenta de lo que una persona está hablando. Y muchas veces uno dice, ay, pero mire que fulano está hablando tan bonito y lo que está diciendo es verdad. Pero no nos damos cuenta que es un venenito que está soltando. Y así, silenciosamente, matan y destruyen reputaciones acerca de otras personas. Y ese veneno hace efecto antes de que la víctima pueda reaccionar. Hay venenos que muchas veces lo que hacen es paralizar a la gente para después tragárselas vivas. ¡Qué descripción, hermanos! La lengua está llena de veneno mortal. La bestia indómita que está puesta entre nuestros miembros es una bestia feroz que necesita que nosotros tomemos la rienda en control de ella. Mi oración por eso es que al terminar esta serie nosotros estemos más apercibidos de esto y que no solamente como iglesia nosotros recordemos que nosotros estudiamos este tema, sino que este sea un tema que nosotros los usemos para el resto de nuestras vidas cristianas. Indómito es todo aquello que no se deja domar, que es difícil de sujetar, y así es la lengua, una bestia que no debemos por nada en el mundo quitarle el freno nunca. Por eso pero no solamente Santiago habla de esa naturaleza indómita que tiene la lengua, sino que él también en los versículos 9 al 12 nos habla de la naturaleza contradictoria que tiene la lengua, versículos 9 al 12. No solamente una naturaleza indómita, sino también una naturaleza contradictoria, versículo 9. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago es un experto, hermanos, utilizando las ilustraciones. A mí de manera particular me hubiese gustado de que Santiago como que el Señor lo hubiera usado para escribir 5 cartas más. Porque de verdad es sorprendente cómo Santiago utiliza las ilustraciones. Es un experto utilizando las ilustraciones.
en el versículo 11 utiliza la ilustración de una fuente de aguas. Las fuentes de aguas eran sumamente importantes en Palestina, porque no eran tierras donde abundaban los canales de ríos por doquier, sino que se apreciaban las lluvias que llenaban los wadis, que eran los lugares donde se almacenaba el agua, para las personas poder tener agua para sí, para su propio sostenimiento y sus cultivos. Cuando no llovía era un desastre. Por eso las fuentes eran importantes. Que una fuente diera agua dulce era fundamental en esos días. Ahora, noten lo que Santiago está diciendo en el versículo 11. Mírenlo detenidamente. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Que está saliendo agua dulce ahora por la fuente, déjame aprovecharla, porque ahorita sale agua amarga. No, no es así, no sucede así. Y miren incluso lo que dice el versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Son preguntas cuyas respuestas son bien claras y obvias. ¿Cuáles son las respuestas a esas preguntas? No, imposible. ¿Dónde nosotros podemos encontrar aceitunas? ¿Dónde? En el olivo. Y solamente en el olivo. En ninguna otra planta. Son obvias las respuestas a esta pregunta. En la naturaleza no existe esa contradicción que existe en la lengua. Eso es lo que Santiago está diciendo. La higuera no va a producir diferentes tipos de frutos. La higuera no puede decir, en este 2019 yo me voy a dedicar a producir uvas. La higuera no puede decir eso. Y el fruto también, lo que nos está enseñando esto aquí es que el fruto de la planta es predecible. Podemos contar con que un árbol de mango va a producir mangos. La vid dará uvas y no dará otra tipo de ilustraciones. Por eso el mismo Señor Jesucristo utilizó o llegó a utilizar este tipo de ilustraciones cuando Él decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Cristo mismo usa esta ilustración, pero nosotros no podemos decir eso mismo de la lengua. Estas plantas son consistentes. La aceituna da aceituna, uva, uva, higo, higo, pero nosotros no. Nosotros no somos así. De una misma boca, dice Santiago, proceden bendición y maldición al mismo tiempo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nosotros no somos así. Alguien relacionó este texto con una historia de una niña que estaba echada en el cuello de su padre, abrazando tiernamente a su padre. Pero su madre se dio cuenta que mientras ella abrazaba a su padre, le sacaba la lengua a su hermanito. Y la madre le dijo, quita los brazos del cuello de tu papá, porque no puedes amar a tu papá y al mismo tiempo sacarle la lengua a tu hermanito. Ternura y maldad al mismo tiempo. El potencial de duplicidad que tiene la lengua es inmenso. Bendecimos a Dios, nosotros cantamos a Dios, pero maldecimos a los hombres. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Porque hay una de las dos que es falsa y hay otra que es la verdadera. Porque una fuente no puede botar por la misma apertura agua dulce y agua amarga. Lo más probable es que sea maldición lo que haya en nuestro corazón y lo otro sea lo falso. Ese es el problema, hermanos. ¿Y qué está diciendo Santiago? Hermanos, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Porque una de las dos cosas que estamos dando es una contradicción. Y yo pregunto, porque miren, nosotros somos estratégicos en muchas cosas, pero sobre todo pecando sin darnos cuenta. ¿Tú te ves en la necesidad de cambiar el tono de voz cuando suena el teléfono de tu casa y hacen una llamada?
Tú estabas hablando quizá de un modo airado, peleando incluso con uno de tus hijos de una manera no adecuada. Y sarcásticamente tú tomas el teléfono y dices, aló, buenas tardes. De una vez cambia, una voz de ángel. Duplicidad, hermanos. Duplicidad. En Juan capítulo 7 se narra o se dice algo muy interesante. Vayan conmigo allá. Juan capítulo 7, versículo 43. Noten lo interesante aquí, lo que dice Juan. Dice versículo 43 de Juan 7, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Noten cómo Cristo daba ejemplo de un buen hablar. Entonces, dice el versículo 47, los fariseos les respondieron diciendo, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Noten, estas personas eran personas muy respetables y personas muy religiosas. Ellos tenían diferentes, noten este precio, en donde cada día bendecían a Dios. Pero noten esta expresión que sale de sus labios. Maldecían a los hombres. De una misma fuente salían bendición y maldición. El uso que nosotros le damos muchas veces a nuestros labios en un contexto social no es el mismo muchas veces que nosotros le damos en un contexto familiar. A las personas le hablamos de una manera e incluso tratamos a nuestra familia de otra. Cantamos aquí en la iglesia los domingos, bendecimos a Dios, cerramos los ojos, uy, qué bonito. Pero el lunes maldecimos a los hombres y actuamos como personas que no conocen a Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. No es solamente lo que tú digas aquí en la iglesia, sino es lo que tú haces con tus labios día tras día. ¿Recuerdan lo que sucedió con Pedro? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro estaba negando a Cristo y lo hizo con maldiciones y con juramentos. Yo no lo conozco. El mismo Pedro que dio declaraciones maravillosas, que habló como un pico de oro en muchas ocasiones, aquí mismo es una fuente dando agua dulce y amarga. Si nosotros no aprendemos a domar la lengua, hermanos, ese será nuestro resultado también. Viviremos de una manera contradictoria y, hermanos, Dios no nos salvó para eso. Las cosas no tienen que ser así. Por eso es que Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Porque Dios no nos ha salvado para eso. Las cosas no tienen que ser así. El andar del nuevo hombre es distinto. La transformación del creyente evidencia aún su conversión en la manera en cómo habla, lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Aún así el creyente muestra eso. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, un texto, si estudiamos el año pasado aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros abandonamos ya ese patrón pecaminoso de hablar y lo hemos sustituido por un hablar edificante y constructivo. ¿Y cuál es el propósito por el cual nosotros hablamos? Para impartir gracia a los que nos escuchan. Para impartir gracia. La gracia que supuestamente Cristo ha derramado en nuestros corazones es la que tiene que salir por nuestros labios. Pero ¿quién hace eso? Solamente Dios, transformando el corazón, puede hacer eso. Si el corazón no es transformado, hermanos, en vano hacemos las cosas. Porque Dios lo que quiere es nuestro corazón. Porque del corazón es que salen todas las cosas.
Un cambio, Dios hizo un cambio en nosotros. Nosotros hacíamos ante algo que era inútil para que ahora nosotros hagamos algo beneficioso y productivo con nuestro hablar. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Dejen todo eso atrás, porque eso es algo de la vida pasada. Dejad todo eso atrás, ya eso no pertenece a la vida nueva en Cristo. Observen, y quiero llamar ahora la atención a un dato importante del texto en Santiago capítulo 3. Observen bien el versículo 9. Mírenlo bien, detenidamente. ¿Qué le llama la atención ahí? Observen la vigencia que Santiago le da a la imagen de Dios que hay en el hombre. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué están qué? Que están hechos a la semejanza de Dios. Y es el hecho. Hay algo que debe refrenarnos a actuar en contra del hombre, y es el hecho de que él está creado a la semejanza de Dios, a imagen de Dios. Obviamente, ahora mismo, el hombre no es una representación fiel exacta de esa imagen, porque él ahora mismo es una representación distorsionada, no es una imagen fiel y exacta de eso. Pero Santiago dice aquí que sigue siendo imagen de Dios. Y nuestra relación, nuestro trato con los demás es un índice de nuestra relación con Dios. Algo de nuestra relación con Dios se deja ver por la forma en cómo nosotros tratamos a los demás. Primera de Juan 4:20 dice: y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También que ha dicho, el mismo Dios que te dijo a ti que lo ames a él, es el mismo Dios también que ha dicho que ames a tu hermano. Es el mismo Dios. De manera, hermanos, que Santiago quiere movernos a usar nuestros labios cuidadosamente en nuestra relación con los demás. Santiago no está diciendo enfáticamente: ten cuidado como tú hablas o como tú le hablas a Dios. Él está preocupado por cómo nosotros usamos nuestros labios con los demás, porque ellos hablan de la relación que tenemos con nuestro Dios. Como tú hablas con los demás, la forma en que tú hablas, las palabras que salen de tu boca, hablan de la relación con ese Dios que tú tienes. Por eso nosotros vimos cómo en el capítulo 2 Santiago se dedicó a hablar del tema de la acepción de personas. Porque nosotros tratamos a Dios de una manera y tratamos a los hermanos de otra. Y eso no puede ser así. También nosotros veíamos cómo la fe se evidencia en nuestro obrar, incluyendo el área del hablar. Es una contradicción que nosotros decimos que creemos la palabra de la Biblia y que somos de Jesucristo, y entonces nosotros maldecimos a los que son de Él. Es una contradicción, es una incongruencia moral que nosotros estemos diciendo que nosotros amamos y creemos en Dios y que nosotros leemos las Escrituras y entonces nosotros utilicemos nuestros labios para ofender a los demás. Es una incongruencia moral. Nuestro hablar no puede traicionar, pero tenemos que tener cuidado. En una ocasión, en un seminario, se cuenta de que había un estudiante de teología que se congregó con otros estudiantes en el comedor para ellos comer, obviamente. Y se dice que se estaba esperando a cierto estudiante para que él bendijera la comida. Todos estaban sentados y llega él de manera apresurada. Ustedes saben cuando uno tiene hambre. ¡Pa! ¡Vamos a orar! Llega él. ¡Pa! Se dice que fue una oración fantástica. Una tremenda oración. Y él termina la oración y abre sus ojos y ve delante el plato inmenso y una carne con un color rarísimo. ¿Y esta basura?, dice él. ¡Wow! Terrible lo que salió de sus labios. Pero él acababa de orar muy bonito
Y fue una oración tremenda. ¿Pero y qué salió de sus labios? ¡Wow! ¿Y esta basura? Qué contradictorio, hermanos, somos muchas veces. Puedes pensar en la cantidad de cosas que muchas veces tú le has dicho a tus padres, o la cantidad de cosas que los padres muchas veces le han dicho a los hijos, que no son correspondientes con la naturaleza que Dios ha impartido en nuestros corazones. Nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, pero al mismo tiempo nosotros herimos a quienes amamos, solamente por no tener cuidado con la lengua. Esto no debe ser así. Hay un problema. Nuestros labios son usados de una manera contradictoria. Y en lugar de ser instrumento de edificación, que es lo que estamos llamados a hacer, lo que hacemos es que utilizamos la lengua para destruir y derribar. Nosotros debemos hablar, hermanos, para edificación. Me llama la atención que cuando Pablo narra en Efesios capítulo 5, versículo 19, él menciona que aun cuando nosotros cantamos a Dios, lo hacemos para edificarnos unos a otros. Las iglesias pueden caer en tolerar cosas que no deben ser toleradas. Pero Santiago dice aquí, esto no debe ser así. No debe ser así que de una misma boca salgan bendición y maldición al mismo tiempo. No debemos conformarnos, hermanos, con solo ver que de nuestra lengua no está saliendo algo negativo. Hay personas que dicen, no, porque yo soy una persona tranquila, yo soy una persona que no digo absolutamente nada, pero ese no es el problema. Tú estás usando tu lengua para algo positivo. Tú estás edificando a otros, estás utilizando tus labios para edificación, para bendición a otros. Tú estás utilizando tus labios para eso. ¿Estás tú usando tu boca para edificar? La Biblia le da características a las palabras. En algunas ocasiones le da adjetivos a las palabras para que nosotros podamos diferenciar una cosa de otra. Noten lo que dice Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los dichos suaves son muy diferentes a los ásperos. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, entre los dichos suaves y los dichos ásperos. Hay un panal de miel, hay una bendición en los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Es así tu hablar, como lo describe Proverbios? Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas a veces que parecen como si ellos estuvieran jugando un videojuego, que son espadachines, con su lengua. ¿Tú eres un espadachín o un médico en la forma en cómo tú hablas? Proverbios se refiere a ese hablar constructivo y positivo que tienen que tener los sabios. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Ven? La buena palabra, porque hay una palabra mala. Hay una mala palabra. ¿Cómo son tus palabras? Proverbios capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! ¡Cuán buena es! Esa es la palabra oportuna, porque hay palabras que son oportunas. Hay palabras que en un momento dado tenemos que decir a un hermano. Son palabras oportunas. Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de sus labios aumenta el saber. En otras palabras, la forma en cómo tú dices las cosas es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea pues vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis reprender a cada uno.
Y Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa y dice de ella que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Ella habla con compasión, habla con misericordia, no tragándose a los hijos, porque ella es una persona que tiene clemencia en su boca. Hermanos, aunque nosotros hayamos terminado hoy esta serie y este tema, todavía hay mucho que aprender de esta área de la lengua. Que el Señor nos ayude a nosotros a llevarnos este equipaje todos los años en nuestra vida cristiana. Yo no sé cuántos años falten para que Cristo vuelva. Yo no sé tampoco cuántos años falten para que nosotros partamos de este mundo, ya sea que muramos. Pero yo lo que sí sé es algo. Ustedes han visto que cuando las personas salen de viaje, preparan diferentes tipos de equipaje. En todo el equipaje de cada año que el Señor nos permite vivir, tenemos que llevar pendiente con nosotros en el equipaje esta área de nuestro hablar, porque esto es algo que tiene que estar presente en todas nuestras vidas cristianas. Yo de manera particular le doy gracias a Dios y espero de que esta serie haya sido de bendición para la iglesia y que al mismo tiempo, a pesar de que Santiago presente realidades fuertes y duras, haya sido de edificación para nosotros, para traer gloria y honra y agrado al nombre de nuestro Dios. Que así sea y que Dios le bendiga.